Bienvenidos. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros antes de empezar. Espero que estén bien. Y vamos a dar esos 30 segundos de cortesía a las hermanas del coro. Gracias por la alabanza. Y espero que estén listos. ¿Teléfonos apagados? Sí. ¿Corazón encendido? Sí. Vale. Vamos a orar juntos antes de empezar. Padre Dios, que nos amas, te damos gracias, Señor, en este día hermoso. Nos volvemos a congregar los llamados, los salvados, aquellos que fuimos comprados con tu preciosa sangre, los redimidos, rescatados, los salvos, los creyentes. Tenemos muchos calificativos, Señor, pero sabemos que todo eso se concentra en una persona que es Cristo Jesús. En tu nombre, para tu gloria y para tu alabanza, Señor, nos reunimos y queremos darte gracias sobre todo por esa salvación que nosotros no podíamos alcanzar de ninguna de las maneras. Sabemos que esa salvación no viene por obras de justicia, esa salvación no viene por méritos humanos, esa salvación no puede venir de nuestra parte, de nuestra voluntad. Y entendemos que todo viene de ti, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia, a ti te agradó, Señor, salvarnos del hoyo de corrupción. A ti te agradó, Señor, rescatar nuestras almas que tenían un destino seguro, que no era otro que el lago de fuego, que está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero como eres rico en misericordia, nos salvaste y nos sacaste de ese lugar. Y no solamente eso, sino que también nos has llevado a los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Desde nuestro punto de vista todavía nuestros pies siguen pisando el polvoriento, esta polvorita tierra. Mas para ti, Señor, nosotros ya estamos morando en aquel lugar santo. Nosotros ya estamos deleitándonos de esos manjares y sobre todo nosotros nos estamos gozando de tu maravillosa y excelente presencia. Es por eso que los cristianos que nos reunimos aquí debemos vivir una vida de esperanza, una vida de gozo, una vida de satisfacción, sabiendo que estamos viviendo en algo que, aunque todavía no ha venido, pero es certero, es verdadero. Ayúdanos, Señor, a confiar en esas verdades que tú enseñas a través de tu santa y bendita palabra y que gracias a ellas podamos vivir una vida digna de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en este tiempo queremos, Padre Santo, que tú nos vuelvas a hablar a través de tu palabra y que tú vuelvas a obrar en nuestros corazones como haces siempre. Y que en este día también tu palabra pueda clavarse como ese clavo en el corazón y que podamos poner por obra en cada día de nuestra vida. Y sobre todo es necesario que nosotros estemos atentos, que nosotros estemos despiertos, que nosotros estemos preparados y velando como tú nos has mandado siempre. Guarda a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, y algunos todavía no están, algunos todavía no se les espera, pero allá donde estén, Señor, guárdales. Si hay entre nosotros alguno que esté afligido en diversas pruebas, Señor, ayúdale a superarlas para que esa fe sea probada y sea fortalecida. A los que están aquí, Señor, enfermos espiritualmente y coqueteando con el pecado, aclara sus ojos, Señor. Pon colirio en su vista para que vean claramente cómo deben caminar sus pies y para que vean claramente a Cristo Jesús delante de su presencia. Que el pecado no te agrada, Señor, y que a ti te agrada la santidad porque tú eres santo. Y también, Señor, si hay alguno que está aquí viviendo todavía en rebeldía a tu palabra y simplemente viene a escuchar o simplemente viene por venir, ayuda para que su corazón pueda tener vida eterna
para que comprenda que tú moriste hace 2000 años en la cruz por sus pecados y que ya no hay condenación para los que esperan a Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Hoy también podría ser un buen día para nacer de nuevo. Hoy también podría ser un buen día para venir al conocimiento del perdón de pecados, según las riquezas de tu gracia. De esta manera, Señor, queremos que tú operes en cada uno de nosotros y sobre todo también obra en los labios del que predica para que sea solo tu palabra, Señor, y para que sea solo tu verdad la que se magnifique en este lugar. Deseamos muchas cosas, Padre, pero tenemos claridad de que tú vas a atender a todas ellas y las ponemos en tus preciosas manos. Terminamos esta oración recordando el nombre de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Amén, amén. Vale, quiero que me acompañéis con vuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y quédense ahí un momento. Antes de empezar, sí quiero agradecer. Ayer hubo una preciosa reunión de las damas, de las mujeres de la iglesia, ¿no? Y también nos visitaron hermanas de la iglesia de Collado Villalba y de la iglesia de Segovia, alrededor de 40, 45 mujeres aproximadamente, y algún que otro espontáneo, estábamos por ahí, ¿no? Pasaron un tiempo agradable con la palabra y sobre todo se veía en sus caras la alegría, el gozo. Yo creo que para alegrar a una mujer es muy fácil. ¿Saben cómo? Rodéala de otras mujeres. ¿Tú quieres ver a una mujer alegre? Rodéala de otras mujeres. Ellas ahí se deleitan, se recrean. Si hubiese sido por ella, estarían todavía ahí todas en el salón, ahí en el comedor, compartiendo. Eso es bueno, eso es bueno. Yo sé que los hombres somos diferentes, ¿no? Somos muy básicos y escasos en palabras. Por eso uno aprende mucho cuando se reúnen las damas, ¿no? Cuando se reúnen las mujeres. Entonces sí les quiero pedir, por favor, que sigan orando. Igual que en el ministerio del Señor Jesucristo, las mujeres tuvieron una función muy importante. Por eso el Señor Jesucristo les dio a ellas, bendiciones muy importantes. Porque las primeras testigos de la resurrección de Cristo, ¿quién fueron? Las mujeres, ¿no? María Magdalena, la otra María, sí. Ellas siempre seguían al Señor incondicionalmente y el Señor amaba mucho y puntualmente a estas hermanas que servían a Él con pasión. Los discípulos que hicieron la noche que el Señor fue entregado, sálvese quien pueda, ¿no? Cada uno corrió como pollo sin cabeza, escapando por su vida. Sin embargo, las mujeres siempre estuvieron ahí, sobre todo su madre, ¿no? Su madre y las más allegadas. Entonces, gracias a las hermanas por esta reunión. Espero que no sea la última, que se repita muchas veces, siempre que Dios quiera. La próxima vamos nosotros, a Segovia, ¿no? Bonito Segovia. Aprovechamos la mañana, visitamos Segovia, el acueducto, nos comemos un buen cochinillo. Yo voy. Y después compartimos la palabra. Entonces oren por las hermanas de Collado Villalba, por las hermanas de Segovia, bueno, por todas las hermanas de todas las iglesias, porque hacen mucho trabajo. Y agradecer personalmente y especialmente a las hermanas que trabajaron, tanto preparando comida como preparando regalitos, ¿no? Y yo creo que se quedaron asombrados por el trato que les dimos, ¿no? Con tanto amor. Entonces, yo creo que la iglesia de Tarancón tiene algunas cosas que se pueden mejorar, desde luego, pero también tiene muchas cosas buenas, y es que tienen un amor incondicional y un amor que se demuestra por las obras, porque es la mejor manera de demostrar el amor, ¿no? No con boca, sino en hechos que glorifiquen al Señor. Entonces, muchas gracias de verdad. Hoy vamos a Primera de Corintios. No quiero alargar mucho estos estudios que estamos haciendo, aprendiendo de la primera carta de Pablo a los Corintios, sobre todo extrayendo de esa carta las enseñanzas para nosotros. Ya saben que somos una iglesia, como la iglesia de Corinto.
La iglesia de Corinto estaba llena de problemas. Nuestra iglesia también puede tener muchos problemas. Hemos atravesado algunos, hemos superado otros y estamos inmersos de otros. Siempre va a haber, como en el mar siempre hay olas, en la iglesia siempre va a haber movimiento. La iglesia es algo vivo. Si estuviese la iglesia llena de muertos, aquí no habría ningún problema, no habría discusiones, no habría dificultades y no habría diferencias. Pero como estamos vivos, para Cristo vivimos, esta iglesia también va a sufrir esos embates, ¿no? De tal manera que mi anhelo, mi oración, haciendo estos estudios de Primera de Corintios, es que podamos solucionar los problemas en nuestra iglesia cuando se presenten, ¿vale? Porque eso es el deseo de Dios. No que vivamos con los problemas, sino que afrontemos los problemas y los solucionemos para que cuando vengan otros, pues los solucionemos. Eso es la vida en la familia, ¿no? Esa es la vida del matrimonio. Pues esa es la vida de la iglesia. Es una vida. Entonces hay que afrontarla como tal. No hay que meter la cabeza debajo de la tierra y esperar a que el viento pase. No, debemos afrontarlo y solucionarlo. Y llegados aquí a este punto, Pablo nos va a hablar de un tema fundamental en la doctrina cristiana y es la resurrección. Todo capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo. Entonces, esto memorícenlo. Por ejemplo, si yo les pregunto, dime un capítulo en la Biblia que hable de la fe. Hebreos capítulo 11. Tú puedes explicar a una persona sobre la fe solo hablando de Hebreos 11. Un capítulo del amor. Chupao, lo vimos en el anterior, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13. Tú quieres enseñar a alguien acerca del amor de Dios, acerca del amor que tienen que manifestar los hermanos en la fe, simplemente vete a 1 Corintios capítulo 13. ¿Tú quieres saber cómo se debe vivir una vida cristiana correcta? ¿A dónde te tienes que ir? A Romanos capítulo 12. ¿Quieres explicar de los dones espirituales? 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. ¿Así? Hay capítulos en la Biblia que hablan exclusivamente de diversos temas. Hoy, capítulo 15, habla de la resurrección. Es mi deseo, no lo sé, solo Dios sabe, si me dará tiempo a terminar. Son 58 versículos y mucha amiga. Entonces yo voy a empezar. Os voy a leer en primer lugar 1 Corintios capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 11. Os voy a leer yo, ¿vale? 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 hasta el 11. Ustedes síganme con sus ojos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12 vamos a leer juntos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resucitación de los muertos? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Tú te puedes explicar una iglesia donde algunos piensen que Jesucristo no resucitó? Algunos que prediquen, o sea, que testifiquen ser cristianos y que crean que Cristo sigue muerto. ¿Tú te puedes imaginar eso? Me atrevería a decir que de todos los problemas que estaban atravesando los hermanos de Corinto, podemos añadir división en la iglesia, podemos añadir inmoralidad sexual, podemos añadir problemas en los matrimonios, podemos añadir pleitos entre los hermanos, podemos añadir diferentes maneras de ver la idolatría, podemos añadir los abusos de la Santa Cena, podemos añadir un montón de cosas. Pero esto, porque todo lo otro es, digamos, una manera de conducta, ¿no? Problemas de conducta dentro de la vida cristiana. Pero es que esto es un problema doctrinal de base. Es un problema muy grave. ¿Alguien puede ser salvo si cree que Jesucristo no resucitó? No, si te vas a Romanos capítulo 10. ¿Quiénes son los salvos? Está la fe que predicamos, ¿no? Que tenemos. ¿Qué? ¿Cuál es la fe? Que Jesucristo, ¿qué hizo?
Dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, creer en la resurrección es un aspecto fundamental para ser salvo, ¿no? Hay que creer que Jesús resucitó, que Dios le resucitó. Entonces, gravemente, algunos hermanos en Corinto pensaban que Cristo no había resucitado. Había pasado como uno de nosotros. Es ilógico dentro de la cultura que imperaba, recuerden, cultura griega. Los griegos creían, algunos creían en el más allá, otros no. Pero las culturas antiguas, muchas de ellas tenían creencia de una vida más allá. Por ejemplo, los más conocidos o más famosos son los egipcios, ¿no? ¿Qué hacían los egipcios con sus muertos? Sobre todo con los faraones. En primer lugar, les sacaban los sesos, las tripas, les sacaban todo aquello que hacía la putrefacción avanzase, ¿no? Los dejaban huecos, literalmente. Y luego los envolvían en gasas y mantenían su cuerpo todo lo máximo posible. De hecho, hoy en día, han pasado 3.000, 4.000 años, hay algunas momias que conservan el pelo. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos pensaban que alguien que merecía, como un faraón, la inmortalidad, debería preservar su cuerpo para resurrección. Ellos pensaban así, de esta manera. Había otras personas, otras culturas, que cuando alguien moría, ¿saben qué hacían? Ponían monedas en sus ojos. ¿Han oído esto? Que ponían monedas en sus ojos. ¿Para qué? Pues cuando llegaban al más allá tenían que pagar a un barquero, a ese barquero que les iba a llevar desde un lado al otro. Y si no tenías dinero para el barquero, lo llevabas mal, amigo. Otras culturas, en lugar de poner esa moneda en los ojos, la ponían dentro de la boca. Abrían la boca del difunto, pues metían la moneda y cerraban la boca para pagar esa deuda, esa persona que te iba a llevar de un lado al otro, del lugar de los vivos al lugar de los muertos. Pero casi todas las culturas en el mundo consideran, tienen claro esto, que hay una resurrección, que hay otra vida, que hay algo más allá. Y la Biblia nos enseña lo que hay en el más allá. La Biblia está llena de ejemplos de lo que es la vida del hombre. Que esto simplemente es un suspiro. Que nuestra vida aquí en la tierra es como hierba, que hoy está y mañana no está. Que nuestra vida la vida del hombre es como una niebla, que por la mañana no se ve ni papa y por la tarde luce un espléndido sol. Hay un dicho aquí en España, ¿no? Mañanita de niebla, tarde de paseo. Nuestra vida es un suspiro. O como dice el Salmo 90, nuestros años 70, los más robustos 80, pero pronto pasan y volamos. Debemos entender que esta vida es muy corta, pero que hay después otra vida que es eterna. Por eso la importancia de preparar bien el alma y sobre todo de creer que lo que nos cuenta la palabra de Dios es real, la resurrección es real. Y debemos entender básicamente porque no puede haber, ¿hay aquí alguien que no crea en la resurrección? Espero que no. No levanten la mano, no queremos apedrear a nadie esta mañana. Pero Cristo habló de esto. Por ejemplo, si dejamos aquí en marcapáginas, en este primer aspecto, vamos a San Juan. San Juan, capítulo 5. Un ejemplo. San Juan, capítulo 5. Versículo 25 al 29. San Juan, capítulo 5, versículo 25 al 29. Dice así la palabra. Lean conmigo si quieren. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí si te das cuenta hay dos clases de muertos. ¿Te has dado cuenta? En el versículo 25 hay una clase de muertos, te voy a explicar quiénes son. Y en el versículo 28 hay otra clase de muertos que salen de los sepulcros. San Juan 5:25 habla de aquellos que están sin Cristo. Nosotros mismos éramos muertos, dice Efesios capítulo 1, ¿no? Muertos en delitos y pecados. Nosotros, ¿cómo estábamos? Sin conocimiento de Dios. Nosotros hacíamos la voluntad del pecado que moraba en nosotros. Hacíamos la voluntad de Satanás que gobernaba nuestras vidas. Muertos en delitos y pecados.
Por eso aquí dice, vendrá día cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esos son aquellos que escuchan la palabra con un corazón preparado y recibirán la vida eterna. Eso se hace a través de escuchar la Escritura, no, a escuchar la palabra. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Pero hay otros muertos, porque aquí Cristo dice, os digo, viene la hora, y ahora es. Cuando Cristo vino, viene la hora. ¿Qué hora? Ahora es el momento que los muertos oirán, vosotros que estáis muertos en delitos y pecados, vais a oír, y los que oyeren verdaderamente tendrán vida nueva, vivirán. Pero luego hay otros, dice versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, ven, más adelante, vendrá ahora, no ahora, vendrá el tiempo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como dice Daniel capítulo 12, versículo 2 también, ¿no? Miren, va a haber una resurrección. ¿Puedes creerlo o no? Pero solo habrá dos lugares, condenación o, dice aquí, vida. Resurrección de vida o resurrección de condenación. ¿Tú has pensado cuando tú resucites dónde estarás? ¿Será una resurrección para vida o será una resurrección para condenación? Hay que pensar esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 25 también, Jesús habla de esto. Mateo capítulo 25, busquen conmigo por favor sus Biblias. Mateo capítulo 25, esta es la parábola del Señor, enseñó a través de cómo sería el juicio de las naciones, ¿no? San Mateo capítulo 25, versículo 46. Aquí nos enseña de cómo en el juicio del trono blanco Dios mismo separará a unos de otros. Dice que como el pastor separa a las ovejas de las cabras. ¿Y qué hará en ese momento? Bueno, a unos les dirá, benditos de mi Padre, venid a mí, porque muchas cosas, ¿no? Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, tuve frío, me abrigasteis, estuve desnudo, me vestisteis, estuve enfermo, me vinisteis a visitar, así. Y luego a otros les diré, apartaos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis. Así. Termina el versículo 46 diciendo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo eterno y hay una vida eterna. ¿Has tomado tu decisión? ¿Has tomado tu decisión? La resurrección es un tema fundamental de la doctrina cristiana. Toda la Biblia nos muestra eso. Que el hombre necesitaba y necesita comprender quién es Dios y la obra que ha hecho Dios. ¿Se acuerdan de Eclesiastés, por ejemplo? 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto en nosotros algo muy hermoso, es el deseo de buscarle. El deseo de eternidad. No hay nadie que quiera morir en condiciones normales. Desde luego hay gente que se quita la vida, ¿pero por qué? Por aflicciones, problemas, que no encuentran soluciones y piensan que la muerte es la solución. No, la muerte no es la solución. Debemos entender que Dios ha hecho una obra preciosa y que esa obra la culminará después, con el tiempo. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Pero sobre todo reconocer que la Escritura nos enseña mucho, largo y tendido acerca de esto. Y ustedes tienen que aprender acerca de esto. Porque sin creer en la resurrección no hay salvación. Y una cosa, ¿cuál es vuestra esperanza? ¿Que te vaya mejor en esta vida? ¿Tener un mejor trabajo? ¿Tener menos problemas? ¿Tener más comodidad? ¿Una mejor casa? ¿Un mejor coche? Sí. No. ¿Cuál es vuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Yo creo que es la resurrección, ¿no? Cuando Cristo cambie el cuerpo de humillación en cuerpo de gloria. Yo estoy deseando, me muero de ganas de despojarme ya de esto, no del traje, sino de este cuerpo. Este cuerpo que quiere trabajar, pero la siesta le puede. Este cuerpo que quiere adelgazar, pero la gula lo mata. Este cuerpo que se quiere mantener sano y hermoso,
Pero la calvicie, las arrugas, la ley de la termodinámica no perdona a nadie. ¿Entienden, hermanos? Es importante reconocer esto. Por ejemplo, si vamos a Hechos, acompáñenme a Hechos, capítulo 17. Pablo está en Grecia y está enseñando en el Areópago. Y dice que está enseñando ¿el qué? Acerca de la resurrección de los muertos. Hechos 17. Si no se lo explico, si no vamos a perder mucho tiempo. Ahí, Pablo está predicando fuertemente. ¿Y saben qué le dicen los griegos? Cuando dice que estás predicando acerca de la resurrección de los muertos. ¿Qué le dijeron? Ya te oiremos de esto en otro momento. Eso decían unos. Y otros que decían, se burlaban. Se burlaban. Tú ves ahí en Hechos 17 cómo Pablo predicaba, dice, al Dios no conocido, a este os vengo yo a predicar, a este que sí, vosotros tenéis muchos dioses, tenéis mucha filosofía, mucho conocimiento, pero hay un Dios que vosotros le llamáis el Dios no conocido, a ese os vengo yo a predicar. Y juntamente con él a su amado Hijo Jesucristo, ¿qué hizo? Él murió y Dios le resucitó. Entonces dice que los griegos empezaron a decir, este está loco. Otro día nos cuentas más, vale. ¿Cómo has dicho que te llamas? Pablo, vale, así, ¿no? Es triste, ¿no? Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, el primer sermón, gran sermón de Pedro, ¿dónde estaba fundamentado? En la resurrección. En la resurrección. Muchos versículos, muchas pruebas, muchas evidencias nos muestran de que es fundamental la resurrección. Entender la resurrección y sobre todo, como dice Romanos capítulo 10, le repito, si tú no crees que Cristo resucitó, diría también Pablo en 1 Corintios 15, vana es tu fe. No eres salvo. ¿Entienden, hermanos? Entonces, vamos a volver a 1 Corintios. Yo quiero ver ocho realidades. 8 puntos fundamentales que vamos a encontrar en 1 Corintios 15. Espero que nos dé tiempo. Si no, pues tenemos más domingos, si Dios quiere. Mi deseo es terminarlo. Por eso vamos a 1 Corintios capítulo 15. El primer punto que vamos a ver nos lleva desde el versículo 1 al 11, que ya lo hemos leído, y es la realidad de la resurrección. La resurrección es algo real, hay evidencias, y Pablo va a hablar de diferentes evidencias. Por un lugar, nosotros somos evidencia de la resurrección, la iglesia es evidencia de la resurrección. Por otro lugar, el Antiguo Testamento es evidencia de la resurrección, porque el Antiguo Testamento está plagado de versículos que hablan de la resurrección del siervo de Dios. Y en tercer y último lugar, los testigos oculares, aquellas personas que vieron con sus propios ojos a Jesucristo resucitado. Eso ya les digo, nos va a llevar desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a ver esto entonces. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os hemos predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí puedes ver varias cosas importantes. En primer lugar, ¿qué somos nosotros? ¿O cómo hemos llegado nosotros aquí? Ayer los testimonios de las hermanas en la reunión de damas que decían, bueno, pues yo estaba en el parque y llegó alguien y me empezó a predicar. Y yo vine. Y aquí, y escuchando, yo pude recibir el amor de Dios. Yo pude entender qué es el perdón de pecados. Así alguien, ¿no? Luego otras personas, bueno, pues mi familia me llevó a un seminario, fui con ellos, en la casa de una hermana, tal, y allí escuché. ¿Y qué hice? Recibí la salvación, entendí el propósito de Dios. Yo antes era católico, yo antes así, yo antes no hacía nada, yo antes era agnóstico. Diferentes condiciones. Pero todos esos testimonios terminaban de la misma manera. Hasta que escuché la palabra, hasta que escuché el evangelio, hasta que entendí, recibí el plan de Dios, el amor de Dios. ¿Ustedes lo han hecho? ¿Ustedes lo han hecho? Sí. ¡Oh, mustios están! ¿No es un tema importante la resurrección? Nosotros no estaríamos aquí si alguien no nos hubiese predicado. ¿Entienden? Nosotros no estamos aquí si alguien en algún lugar, no hace falta que sea aquí en Tarancón, ha podido ser en tu país o ha podido ser en tu ciudad, donde sea, pero si alguien no te predicó, tú no estarías aquí.
Yo creo que nadie ha venido aquí de espía a ver lo bonita que es la iglesia o lo fea que es la iglesia, que no. Todos han venido con un propósito y es conocer más a Dios. Pues eso es la cuestión. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una evidencia. ¿Tú has pensado en esto? ¿Cuántos hombres no han muerto por esto? Lo que estamos haciendo tú y yo hoy, miles, millones de personas han perdido la vida. Por eso en el comienzo de la iglesia primitiva, ¿dónde se reunían? En las catacumbas, ¿no? En los cementerios de la época, donde nadie iba, porque allí olía a muerto, olía a putrefacción, y los cristianos se reunían allí porque sabían que allí no había peligro. La iglesia ha prosperado, ha sido predicado el evangelio. Y tú recuerdas, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo de 7 a 8, el Señor Jesucristo, antes de ser ascendido, antes de ascender al cielo, ¿qué le dijo a los discípulos? Ellos le preguntan, maestro, ¿vas a establecer el reino a Israel en esta época? Y él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones en las que el Padre ha puesto su sola potestad. ¿Mas vosotros qué haréis? ¿Mas vosotros recibiréis el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos? ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo postrero de la tierra. La palabra testigo significa, en el griego es martur, o martureo, donde viene la palabra mártir. Eso es un testigo, el que testifica con su vida algo. ¿Y qué eran los cristianos? ¿Qué era Pablo? Un mártir en vida, ¿no? Un mártir en vida predicando el evangelio. ¿Recuerda quién era Pablo antes? Saulo. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo. En cuanto a la justicia irreprensible. Educado a los pies de Gamaliel, el gran maestro hebreo. Sin ningún problema. Yo era perseguidor. Todos me veneraban. Todos me respetaban. Huían en mi presencia. Recibe la salvación. ¿Y qué es Pablo? Perseguido, apedreado, azotado, injuriado, abofeteado, escupido, encadenado, ultrajado, expulsado. ¿Qué tenía que haber dicho Pablo? Mejor estaba antes, me vuelvo. Pero él sabe que no. Entonces la iglesia misma es el testimonio de que Jesucristo resucitó. Porque han pasado 2000 años y la iglesia permanece. Porque creemos que Jesucristo resucitó. ¿Y saben qué es lo mejor? Que nos resucitará a nosotros juntamente con Él. ¿Entienden? Sí, ¿verdad? En segundo lugar, dice la Escritura, ¿no? 3. Porque primeramente os he enseñado, asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Dónde pone eso? Que Cristo moriría por nuestros pecados. Que vendría un hombre a morir por los pecados del mundo. ¿Dónde lo pone? En la Biblia, ¿verdad? Si lo tiene ahí, ¿algunos me lo pueden chivar? ¿Dónde pone que un hombre vendría a este mundo a expiar el pecado de su pueblo? ¿No pone en tu Biblia Isaías capítulo 53? ¿Sí, no? Pero hay más versículos que hablan de la resurrección de Cristo y de la obra redentora de Cristo y de la muerte de Cristo. Salmos capítulo 22. Este es un salmo precioso. Acompáñame con sus Biblias, Salmo 22. Y te voy a leer unos versículos a ver si te suenan familiares. Salmos 22. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Quién eran estos? Los judíos, los fariseos. A otro salvó y no te puedes salvar a ti mismo. Este es el que decía que en 3 días iba a levantar el templo. Si lo destruíamos, así, ¿no? Le injuriaban, le escarnecían. Los malhechores le escarnecían, le injuriaban. Los soldados le escarnecían, le injuriaban. Todo el mundo. Versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue de cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, agujerearon mis manos y mis pies.
Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí puedes ver toda la pasión de Cristo Jesús. También el Salmo 16, versículo 10 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Son muchos versículos que nos hablan de esta realidad. Las Escrituras del Antiguo Testamento nos da evidencia de la realidad de la resurrección. No solo la Iglesia, sino también las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Por eso es importante conocer toda la Biblia. Hay gente que dice, no, es que a mí el Dios del Antiguo Testamento no me gusta mucho. Es muy severo, es muy estricto. Yo prefiero el del Nuevo. No, Dios es el mismo, el del Antiguo que el del Nuevo. Y conociendo de la Escritura podremos edificar nuestras vidas. Y en tercer y último lugar, hablando de la realidad de la resurrección, Pablo va a hablar de testigos oculares. Dice así, versículo 5 del capítulo 15 de 1 Corintios, volvemos, 15 de Corintios. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Cuál era la condición para ser un apóstol? Hoy en día hay algunas iglesias que tienen apóstoles. El título de maestro ya se les queda pequeño, o sea, de pastor se les queda pequeño, y ahora hay profetas y hay apóstoles. ¿Eso es correcto? No es correcto. Apóstoles solo pudo haber en la primera era, por eso se conoce la primera era de la iglesia, la era apostólica. Pero había una condición fundamental para ser apóstol. ¿Cuál? Haber visto a Cristo resucitado, haber sido testigo ocular. Alguien llegaba y decía, yo soy apóstol. Ah, sí, ¿has visto a Cristo resucitado? No, pero me lo contaron. Eso no vale. Eso no vale. El ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 1, cuando van a elegir al sucesor de Judas. Hechos capítulo 1. Versículo 21-22. Bueno, ya saben, por ejemplo, Hechos capítulo 1 dice, versículo 14, todos perseveraban unánimes en la oración, el ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Entonces, había que buscar al 12, porque Judas era el traidor. ¿Y cuál era la condición? Versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, miren, no vale cualquiera para ser apóstol. Tenía que ser un hombre que hubiese estado con ellos cuando Cristo dice que entraba y salía de entre ellos. Y comenzando desde el bautismo de Juan, desde que comenzó el Señor Jesucristo su ministerio, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Está claro, no? Desde el día que fue bautizado hasta el día que fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Por eso los discípulos, los apóstoles, eran esas personas que habían visto no solo la vida y muerte de Cristo, sino también habían sido testigos oculares de su resurrección. ¿Tú te imaginas? Pedro. La Escritura no esconde lo que era Pedro, ¿no? Pedro era un bocazas, así, ¿no? Hablaba cuando no tenía que hablar. Pero Pedro también tenía muchas cosas buenas. Era valiente, ¿no? Pero ¿qué ocurrió la noche en la que Jesús fue apresado? Él negó al Señor 3 veces. Y no lo negó ante reyes, sino que lo negó ante esclavos. Él negó a Cristo, él fue un cobarde. ¿Te imaginas luego predicando con denuedo la palabra de Dios? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué cambio hubo en los discípulos y en los apóstoles cuando todos huyeron? A una se dispersaron y luego todos ellos, menos Juan, murieron como mártires. ¿Qué cambió en ellos? ¿Tú podrías dar tu vida por una mentira?
¿Tú podrías dar tu vida por una mentira? No, ¿verdad? Tú, por mantener una mentira, puedes hacer determinadas cosas, pero yo creo que si tu vida está en juego, tú sacas la verdad a relucir. Si Cristo no hubiese resucitado, como por ejemplo los judíos habían expandido este bulo, ¿cuál? De que los apóstoles habían llegado por la noche y se habían llevado el cuerpo de Cristo. Entonces los judíos, ¿qué hicieron? Pagaron a los soldados que guardaban el sepulcro y dijeron, si os preguntan, han sido sus discípulos. Y si el procurador romano os quiere matar, tranquilos que nosotros vamos a hablar con él para que no os pase nada malo. Y desde entonces dice la Escritura que se decía que lo que había pasado es que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero tú podías dar tu vida por una mentira. No se puede dar la vida por una mentira. Y todos ellos son testigos oculares. ¿Y Pablo qué dice del mismo? A mí, al último de todos, como a un abortivo. Entonces, ¿Pablo es apóstol o no es apóstol? El último de los apóstoles. Ya no hubo más apóstoles. Yo como un abortivo, porque yo perseguía a la iglesia. Entonces debemos entender, hermanos, que la realidad de la resurrección se evidencia en la iglesia, se evidencia en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y se evidencia a través de los testigos oculares. En una ocasión, más de 500 personas. Puede ser que uno tenga una visión o tenga así una paranoia. Pero 500 personas pueden tener una paranoia todos juntos y ver a Cristo resucitado. ¿A que no? No se puede. Entonces es evidencia. Es la realidad de la resurrección. Versículos del 1 al 11. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la importancia de la resurrección. Versículos del 12 hasta el 19. Os leo. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, subraya eso, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está explicando aquí Pablo? Pues eso, la importancia de la resurrección. ¿Sabes qué ocurre si Cristo no resucitó? Estamos haciendo el tonto. ¿Entiendes? Si creemos que Cristo no resucitó y estamos aquí reunidos en el nombre de Cristo, estamos haciendo un teatro, una pantomima, una mentira, vivimos una falsedad. Estamos aquí y alguien nos tenía que mirar el coeficiente intelectual o alguien tendría que examinarnos a ver si nos dan una paga. Porque lo que estamos haciendo es de necios. Algunos piensan así, ¿no? Que cuando venimos a la iglesia, pérdida de tiempo. ¿Por qué? Ellos no creen en la resurrección. Por eso viven como quieren, disfrutan de la vida. Beben, comen, se embriagan. Se deleitan, fornican como bestias, como animales. Continuamente viven solo centrados en su vientre. Y Pablo lo va a explicar de diferentes maneras. Por un lugar, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Una fe vana significa que tienes una fe hinchada, algo que está lleno de aire, que no sirve para nada. Un globo parece algo grande, no hinchado, pero tú le pinchas y que ¡pum! Aire. Nuestra predicación es vana, nosotros somos vanos, mentirosos, falsos testigos, dice el versículo 15 de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que Cristo resucitó, pero si decimos que los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó, entonces nosotros somos unos mentirosos. Y lo que estamos haciendo aquí es perder el tiempo. Por eso hay que entender, la resurrección es importante, es fundamental para la vida de fe. Un cristiano tiene que creer que Cristo resucitó con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Porque esa es nuestra esperanza. Espero que no pierdan nunca esta esperanza. No perdáis de vista las cosas celestiales por culpa de las terrenales. Sí, todos tenemos ojos en esta tierra, todos vemos las delicatessen de este mundo. Pero nosotros no predicamos una fe vana, una fe falsa. Hay otras religiones que predican fes vanas.
No sirven para nada. ¿Saben por qué? Porque hay evidencia de ellos. ¿Saben alguna creencia religiosa que hable de un hombre que resucitó de entre los muertos? No. Mahoma murió. Buda murió. Todos los hombres morimos. La muerte es democrática. Es democrática. Todos, ricos, pobres, libres, esclavos, importantes, menos importantes. Todos pasamos por la muerte. Pero Cristo venció a la muerte. Por eso es la importancia de creer esto. ¿Entienden, hermanos? Por favor. Sí, amén. 3. Segundo lugar, importancia de la resurrección. Voy a ir más rápido, sí. En tercer lugar, la secuencia de la resurrección. Dice así Pablo, versículo 20. Os leo el 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo, o a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies o por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptuaba aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, sea todo en todos. ¿Has entendido algo? Es muy fácil, ¿no? Dios ha hecho todo en su debido orden, Dios tiene todo preparado en su debido tiempo. Desde el principio Dios hizo una obra y Dios terminará la obra, y cuando Dios haya terminado la obra va a juntar todo en todos, o a todos en todo, en Él. Eso será en el reino de los cielos por toda la eternidad, porque Dios viene de eternidad y Él vive en la eternidad, pero ha establecido un tiempo para el hombre para que entienda eso, cómo Dios va a llevarnos a ese lugar. Pablo va a utilizar una simbología, ¿no? Al igual que el Señor Jesucristo enseñaba con símbolos y con parábolas, Pablo va a utilizar la primicia. ¿Saben qué es la primicia? La primicia es lo primero de la huerta, lo primero de la cosecha. Lo primero de la cosecha, lo que primero germinaba, pues eso era traído. Y alguien podía preguntar, ¿cómo lo primero? ¿Pero no sale todo a la vez? No, antes no. Ahora es que es muy fácil, ¿saben por qué? Porque hay maquinaria que se llaman tractores, cosechadoras, todo esto, que tú coges en una mañana y te has pulido todo un campo de no sé cuántas hectáreas. Así de fácil, ¿no? Tú pones un montón de grano y vas con tu máquina y vas echando, y va el grano y tú vas dando con el tractor así, ¿no? Pero antes no era así. Antes era un día y otro día y otro día, porque el sembrador tenía que salir a sembrar, y lo que tú habías sembrado un día, empezabas un día y a lo mejor terminabas de sembrar a las 2 semanas. Entonces queda claro que algo saldría antes y otro después. Una semana más tarde o 2 semanas más tarde. Pero ¿qué había que hacer? Las primicias, lo que primero germinaba, ¿eso para quién debería ser? Levítico dice que eso era las primicias para Dios. Traerlo primero a Dios. Dios quiere lo primero para Él. Entonces, ¿Cristo qué representa? Esas primicias. ¿Cuál fue el primero que resucitó de los muertos? Y no estamos hablando de resucitación, porque Lázaro resucitó, ¿sí? Pero Lázaro volvió a morir. Los hombres que han resucitado, o que fueron resucitados, por ejemplo, la hija de Jairo, ¿qué ocurrió? Sí, ella vivió. No sabemos si una vida feliz y comiendo perdiz, no sabemos, pero sabemos que ella también murió después. Recuerden, todos morimos. Eutico, ese que se cayó por la ventana, lo resucitó, ¿no? Pablo. ¿Pero qué pasó? Pues no sabemos si de viejecito, pero también murió, ¿o no? Eso es una resucitación. Resucitan, pero tarde o temprano tienen que volver a pasar por la puerta de la muerte. Bueno, pero Cristo venció a la muerte. Eso es lo que está enseñando aquí la palabra. Al vencer a la muerte, Él es la primicia. ¿Saben por qué? Porque hubo al principio una primicia. ¿Quién? Tu padre y el mío, Adán.
Romanos capítulo 5, versículo 11, dice, por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre. ¿Dice eso? Vamos a buscar. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Os leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice la Escritura? Que Adán fue el primer hombre formado. Pero que ese primer hombre, ¿qué hizo? Cometió error, cometió pecado, desobediencia. Y por ese pecado, desobediencia, entró la muerte. Entonces, ¿Adán quién es? Las primicias de la muerte. Versículo 18. Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ese versículo es fundamental. Así que como por la transgresión de uno, ese uno es Adán, la condenación vino a todos los hombres, porque no hay hombre justo que esté en la tierra y que haga el bien y nunca peque. De la misma manera, de la justicia de uno vino a toda la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ese hombre es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese uno es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Versículo 21, lo leamos juntos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, vemos claramente, ¿Cristo qué es? Primicia. Cristo sería lo primero en resucitar. Pero, ¿y cuándo resucitaremos nosotros? Pablo tratará este tema en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, ¿no? Y también lo hablará a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 4, versículos 16 y 17, cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, hay un plan. Cristo resucita primero, primicias, lo primero. ¿Cuándo resucitarán los cristianos? En el arrebatamiento, en el rapto. Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá en los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para ser transformados en las nubes y así estar siempre con el Señor. Segunda resurrección. Pero habrá una tercera, ¿no? Apocalipsis capítulo 20. Porque ¿qué ocurre? Estos son los muertos en Cristo. ¿Qué ocurre con los muertos sin Cristo? ¿Entiendes? Primero Cristo resucita. Primicias. Después resucitarán los muertos en Cristo. Todos aquellos que han muerto en esta vida confiando en la fe redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Serán resucitados. Levantados. El que se lo haya comido un león, el que haya muerto ahogado, el que haya muerto quemado, el que haya muerto en cualquier circunstancia o lugar, si ha muerto en Cristo, resucitará de los muertos. Pero ¿qué ocurre con los que han muerto sin creer en Cristo Jesús? Esos los últimos. Porque el versículo 24, no lo busquen, les leo 15, 24, 1 Corintios 15, 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice, luego al fin. Saben que habrá un reinado de Cristo de 1000 años, ¿no? Después de su venida. Y después de eso, ¿qué ocurrirá? Satanás es destruido, el mundo será destruido, y aparece aquí en Apocalipsis capítulo 20, el juicio del trono blanco y la resurrección de los muertos sin Cristo. Este pasaje te tiene que hacer temblar si no eres salvo. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, pues aquí podríamos añadir, sin Cristo, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y todo libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Por ejemplo, cuando venían personas a matar a los cristianos. El Señor Jesucristo
Dijo, no temáis a los que matan la carne. A los que matan la carne no os tengáis miedo. ¿Por qué? Porque solo pueden matar la carne. Pero yo os digo a quién debéis temer. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A este temed. ¿Quién es este? Dios. ¿Saben qué hará? Bueno, ¿qué hizo Dios con Cristo? Primera pregunta, ¿qué hizo Dios con Cristo? Él estaba en el sepulcro, ¿no? Durante 3 días la roca tapaba el lugar. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. ¿Y qué hizo Dios? Operó en Cristo Jesús, ¿no? Y pudo resucitar de los muertos. El Señor dijo, yo tengo poder para dar mi vida, yo tengo poder para tomarla. Pero Él sabía el tiempo, el momento, al 3er día. Él resucitó de entre los muertos. ¿Pero con qué cuerpo resucitó? ¿El mismo? Sí y no. A veces sí. Lo reconocieron. Maestro. A veces no. Esos discípulos que iban camino de Maús, dice que durante horas fueron hablando. Camino de Maús era como 3 horas y media o así andando. Y Jesucristo hablando, y no lo reconocieron. Le dijeron, bueno, te quedas aquí a dormir con nosotros. Y siguieron hablando. Ya, hasta que cayeron. Algunos lo reconocían, pero otros al instante. Pedro está allí, ha vuelto a sus tareas pescando en el mar de la Galilea y ve allí a la orilla, ¡el maestro! Y se lanza, ¿no? A veces era reconocible, otras veces no era reconocible. Estaban todos reunidos en el aposento alto, las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos. Pero dice que en medio de ellos se apareció, ¿quién? El Señor Jesucristo, que les dijo, Salom a vosotros, paz a vosotros. Maestro, maestro. Y vieron las llagas, vieron los agujeros de los clavos, ¿sí? Tomás se lo perdió. Eso pasa cuando llegas tarde. Cuando llegas tarde a la iglesia te pierdes cosas. No hay que llegar tarde. Tomás llegó tarde. ¿Ha estado Cristo aquí? ¿Cómo? No me lo creo. Me estáis tomando el pelo. Yo tengo que meter mi dedo en sus llagas, en sus agujeros. Y luego después lo hizo, ¿no? El Señor Jesucristo le reprochó. Ay, Tomás, tienes que ser creyente. Cree. No solo por tocarme, no solo por meter tus dedos, te gusta ahí, un poco morboso tú, quieres meter el dedo ahí en... ¿Entienden, hermanos, que esto es importante? Qué fácil sería. Pero aquí lo que nos enseña acerca de la resurrección es que Cristo resucitó con su cuerpo, pero era un cuerpo glorioso, era un cuerpo diferente. Él estaba allí, él se le podía meter el dedo en la llaga. Y él dijo, vamos a comer algo. ¿Sí, no? Cuando estaba con Pedro dijo, ahí tengo unos pescados en las brasas, unos pececillos en las brasas. Y comieron y bebieron. Pero él también podía atravesar paredes, ¿no? Se podía atravesar paredes, aparecía, desaparecía. Y no era un fantasma, no hay que malinterpretar. Pero ¿qué ocurrirá con nosotros? En un momento seremos transformados. Donde hayamos muerto, donde estén los muertos en Cristo, los llamará y serán resucitados. Juntará el cuerpo y juntará, ¿el qué? Su cuerpo de gloria y los dará un cuerpo glorioso. Pero ¿qué hará al fin de los tiempos con los muertos sin Cristo? Los llamará, dice aquí Apocalipsis 20, dice, los muertos saldrán del Hades, del mar, saldrán los muertos, de todos los lugares saldrán los muertos. ¿Y qué juntará Dios? Sus cuerpos con sus almas. Y los condenará. ¿Saben por qué? Porque tienen que ser juzgados en el lago de fuego. ¿Con qué has pecado tú? Con tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo tiene que sufrir también las consecuencias. Por eso Dios juntará cuerpo y alma, un cuerpo eterno, pero no para glorificación, sino para condenación. Por eso es tan terrible el juicio de Dios. Eso será el fin. Vale, entonces esa es la secuencia de la resurrección. En cuarto lugar, volvemos a 1 Corintios capítulo 15. El valor de la resurrección. Hemos visto la realidad de la resurrección, la importancia de la resurrección, la secuencia de la resurrección y ahora el valor de la resurrección. Versículos 29 al 34. Os leo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 29 al 34. El valor de la resurrección. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos?
¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, no os confundáis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Desgraciadamente, esa iglesia que estaba llena de dones espirituales, esa iglesia que estaba llena de fe, esa iglesia que estaba llena de sana doctrina, en esta iglesia Pablo dice, algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Había creyentes que no creían. ¿Aquí habrá algún creyente que no crea? ¿Hay aquí algún creyente que no crea? Seguro. Seguro que hay alguno que dice que cree, pero realmente no cree. ¿Qué significa esto del valor de la resurrección? Cuando tú pones en perspectiva todas las cosas a la luz de la resurrección, todo lo demás pierde su valor. ¿Entiendes? Cuando tú pones todas las cosas a la luz de la resurrección de los muertos y a la vida eterna, todo pierde su valor. Tú puedes tener una deuda muy grande con el banco, ¿sí? Puedes tener una deuda de cientos de miles de euros con el banco y es un problema, ¿no?, que no tienes para devolverlos. Pero tú sabes que la deuda mayor y más problemática era la que tenías con Dios y que esa ya está solucionada. ¿Eso es un consuelo o no? ¿Es un alivio? Claro que es un alivio. El valor de la resurrección es ese. ¿Por qué Pablo dice, yo cada día muero? ¿Por qué? ¿Tú puedes entender por qué hombres han dado su vida? ¿Por qué hombres han dado su vida? Porque entienden el verdadero valor de las cosas. Ese es el problema hoy en día de muchos cristianos que no entienden el valor de las cosas. No entendemos verdaderamente el valor de la iglesia. No entendemos verdaderamente el valor del amor de Dios. Y no entendemos el valor de nuestra alma. Y algunas veces pregunto, ¿tú me venderías tu alma? ¿Tú me venderías tu alma? Sí, nos reímos un poco, echamos unas risas, ¿no? 5.000 euros, no sé cuánto, 1.000 millones. Nadie quiere vender su alma. Pero a la hora de la verdad nos importa tampoco nuestra alma. A la hora de la verdad lo dejamos en eso, en un chiste. Pero hay un valor real y fundamental en esta resurrección. Pablo dice, yo he peleado contra fieras en Éfeso. Y contra fieras no se refería a hombres, se refería a que algunos piensan que lo echaron literalmente al foso de las fieras. Y Pablo debe avisar. La resurrección es algo muy valioso. Tenlo como tal. Algunos creen que no hay resurrección. Pues esos están muertos, siguen muertos en delitos y pecados. No conocen a Dios. Pero los que creen que Cristo resucitó, en primer lugar, que tenga paciencia. Ya llegará el tiempo. Porque será en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo transformará el cuerpo de humillación en cuerpo de gloria. Pero también debéis entender esto, que es muy valioso y que tenéis que vivir de esta manera. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Hay que cuidar de nuestra vida de fe. Hay que cuidar de nuestra vida cristiana. De verdad, hermanos. Que la iglesia de Tarancón sea una iglesia que verdaderamente entiende la palabra de Dios. Y que sea una iglesia que vive por eso. Y que tiene su esperanza puesta en los cielos. Con los ojos en Cristo Jesús. Este es mi deseo. Esta es mi oración siempre para ustedes. De verdad. ¿Y qué les voy a decir? Que me queda mucho. Y el tiempo es corto. Entonces, como son 8, ¿sí? Yo lo voy a dejar aquí. Y la semana que viene, si Dios lo permite, terminamos. ¿Vale? Porque no quiero hacer una chapuza. No quiero parecer el correcaminos explicando malamente y rápido. Entonces, simplemente permítanme resumirles. Bien merece. Ya saben que hemos visto capítulos enteros en un día, incluso como la semana pasada 3 capítulos los vimos en una sola predicación. Este bien merece que le tomemos un par de días. Si fuese por mí, nos llevarían meses predicando acerca de este tema,
pero por amor a ustedes, para que no se empalaguen, vamos a hacerlo así, de esta manera. 4 realidades o 4 puntos fundamentales que hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 34. En primer lugar, la realidad de la resurrección. ¿Ocurrió la resurrección de Cristo? Sí, es real. ¿Por qué? En primer lugar, la Iglesia es evidencia de la resurrección de Cristo. En segundo lugar, la Escritura en el Antiguo Testamento es una evidencia de la resurrección de Cristo. Y en tercer y último lugar, los testigos oculares son la evidencia de la resurrección de Cristo. No fueron 1 ni 2, fueron 500 por un lado, luego 12, luego muchos, así. ¿Vale? En segundo lugar, la importancia de la resurrección. Hay que creer que verdaderamente Cristo resucitó. Para que nuestra fe no sea vana, para que nuestra fe no sea fe de mentirosos. Nosotros conocemos que las demás religiones son mentira, ¿no? ¿Las demás religiones son mentira? Bueno, todas tienen algo de verdad. Sí, voy a pensar alguien. Todas tienen... No, todas no. En el momento que una religión tenga algo mal, ya no sirve absolutamente para nada. Por eso la palabra de Dios es inerrante, es infalible. La palabra de Dios es única y vive y permanece para siempre. Y la palabra de Dios nos dice que Dios resucitó a su amado Hijo para nuestra justificación. Entonces, recuerden, es importante reconocer la resurrección. Sin ella no hay salvación. En tercer lugar, la secuencia de la resurrección. Todo a su debido tiempo. Primero Cristo, después nosotros cuando venga Cristo en las nubes del cielo. Y por último, los muertos sin Cristo cuando sea el tribunal del juicio, el tribunal del trono blanco. ¿Entienden eso también? Sí, ¿verdad? Eso tercero. Y en cuarto y último lugar, el valor de la resurrección. A cada cosa hay que darle el valor necesario. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Un comino. ¿Cuánto vale esto? 2 cominos. ¿Cuánto vale para ti la salvación que has recibido? Porque la salvación que has recibido lleva muchas connotaciones. Y una de ellas es que tienes, ¿cómo se dice? Cuando en los videojuegos, una vida extra. Pero lo bueno es que esa vida es... ¿Qué es? Inmortal. Inmortal. ¿No has jugado tú alguna vez de esos juegos que haces determinado truco y allá te da vida? ¿Sí, no? Ya no se acaban las vidas. Y qué fácil es jugar, ¿no? Matas a todo el mundo y vas tú ahí como a pecho descubierto. Hablando de esta tontería, ¿no? Nosotros tenemos una vida eterna en los cielos. Y de verdad esperamos a Cristo que cambie este cuerpo. Eso, el valor hay que darle verdaderamente lo que tiene valor. Entonces la semana que viene, si quieren, les hago un pequeño bojejo, veremos cómo será el cuerpo resucitado. ¿Tienes curiosidad? Esto es la semana que viene. ¿Qué características tendrá ese cuerpo? ¿Será este o será otro? ¿Lo puedo elegir yo o Dios me va a decir, no, ahora sí? El momento. ¿Cuándo será esto? La victoria de la resurrección, porque la resurrección es una gran victoria. Y por último, hay que ver una cuestión práctica de la resurrección. ¿Vale, hermanos? Entonces, hoy vamos a terminar aquí. Espero que hayan aprendido, aunque sea un poquito, y que la resurrección no sea un mero elemento más que aprendemos, sino que sea algo real en sus vidas. Recuerden, Cristo resucitó, primicias es, pero nosotros también resucitaremos algún día. Eso les sirve de consuelo. El que va a morir, a una persona cristiana cuando va a morir, debe de haber diferencia, ¿no? Está tranquilo porque sabe que resucitará. Y cuando algún hermano de la iglesia nos dejó, como alguna ocasión ha pasado, algunos hermanos han muerto. Por ejemplo, el hermano querido don Manuel de Madrid, ¿no? Yo le tenía mucho aprecio, pero yo sé que a él, yo le volveré a ver. Y nos glorificaremos, y nos gozaremos, y nos veremos, y nos criticaremos los cuerpos de gloria que el Señor nos dé. Y algunos hasta con sana envidia diremos, yo también quiero ese cuerpo de gloria, ¿no? Algunas veces vemos así, yo veía ayer al hermano Q, ¿no? Al pastor Josué. Y para mí que tiene una máquina del tiempo.
está igual que hace 15 años. Yo lo veo en la foto y digo, igual, ¿no? Incluso más musculoso. Y yo tengo otra máquina del tiempo del futuro. Pero algún día el Señor equiparará, ¿no? Equiparará. Vale, hermanos, vamos a terminar aquí, vamos a orar. Señor, bendito que vives y reinas, te damos gracias. Queremos nuevamente que tú obres en nuestros corazones, que esta palabra no se olvide. Nosotros tenemos una tendencia natural a que aquello que no nos importa mucho, no le prestamos mucha atención, es efímero como el viento. Pero lo que hemos aprendido es tu palabra única y exclusivamente, y es a través de ella que nosotros queremos seguir creciendo y edificándonos. Por eso ayuda a esta iglesia, Señor, para que no se aburra, para que no subestime tu santa y bendita palabra. Sobre todo el tema que estamos aprendiendo y que hemos aprendido hoy, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y acerca de nuestra propia resurrección. Debemos entender, Señor, que es una realidad, que es una evidencia tan real como la vida misma y que nosotros debemos prepararnos bien. Que no somos como otras creencias, otros pensamientos o filosofías que creen que esto es todo lo que hay, que comen y beben porque mañana morirán, sino que nosotros verdaderamente le damos el valor que tiene. Que a la hora de la verdad lo más importante es lo que ocurrirá en aquel día, en la que seamos transformados al cuerpo de la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque seremos semejantes a Él. Cuando entendemos esto, Señor, todo lo demás se queda en nada, minucia. Todo lo demás se queda en escoria, en residuo. Ayúdanos para entender esto y que podamos vivir con esta esperanza, con este gozo, con este anhelo, Señor, de que pronto este cuerpo débil, este cuerpo que se cansa, este cuerpo que se degrada y este cuerpo que sufre las inclemencias de esta tierra perecedera, será transformado. Entonces veremos todo tal y como es. Ayúdanos para que perseveremos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza.